Lena le susurró a su esposo con una mirada tensa. ¿Qué piensas? ¿Quizás no deberías haber pedido una mesa de alcohol? ¿O es mejor no invitar al tío Sanya? En mi opinión, él ya está borracho como el infierno delante de ti. Gente. Víctor se encogió de hombros avergonzado y respondió, ¿antes de qué personas? Son todos nuestros parientes y todos se conocen. El hecho de que tu tío no pueda vivir un día sin beber, todos están acostumbrados desde hace mucho tiempo. Como Lena, Nikolai y Tatiana estaban indignados por todo esto. Por ejemplo, no somos parientes. ¿Qué podrían pensar? Víctor suspiró y abrazó a su esposa. También nos conocen desde hace muchos años. ¿Por qué estás nervioso de todos modos? Bueno, tu tío ni siquiera se pone ruidoso. Si se queda dormido en la mesa, nadie se da cuenta. Lena negó con la cabeza con una mirada sombría. Nunca entendiste lo que significa parte de la familia. Me sorprende cómo te las arreglaste para crecer y convertirte en el jefe. Estas son cosas elementales. Tal vez rompí con la gente precisamente porque no perdí el tiempo en chismes y me senté y trabajé. Víctor se encogió de hombros y respondió, quien quiera chismear siempre encontrará algo de qué quejarse. No se preocupe demasiado por eso. Todo esto es oropel ordinario. Lena repitió en voz baja después de su esposo, sí, oropel. Miró a sus amigos. Víctor también miró en esa dirección. Tatiana se veía cansada y ningún maquillaje podía ocultar los círculos oscuros debajo de sus ojos. Nikolai comió un bistec con apetito y ninguno de ellos prestó atención al tío Viol. Víctor no podía entender por qué su esposa estaba tan preocupada por uno de los familiares de Lena. Una tía del pueblo se acercó a su mesa para felicitar a su sobrina. Mi niña, dijo con una sonrisa audaz. Pensar que ya tienes 45 años. No puedo creerlo. Recuerdo cómo te trajeron del hospital. Era solo un bebé entonces. Lena miró a su tía con visible irritación pero aún así mantuvo una sonrisa en su rostro. La etiqueta estaba por encima de todo. Víctor no tenía dudas de que al regresar a casa, escucharía muchas quejas de ella sobre parientes groseros, y tal vez incluso antes, escucharía cómo enfurecían a Lena. Aprovechando que la tía captó la atención de su esposa, Víctor se levantó de su lugar y preguntó, ¿a dónde vas? Con una mirada severa, Lena preguntó, Lena, saldré a fumar. El hombre respondió mirando el rostro de su esposa. Se dio cuenta de que ella no estaba contenta con fumar, considerándolo un mal hábito peculiar solo de los alcohólicos y la gente de Asaf. Lena luchó desesperadamente con la adicción de Víctor. A medida que los nervios cedieron, sucedió más y más a menudo. En la calle, Víctor de repente se calmó. Las puertas del restaurante se cerraron detrás de él, aislándolo del bullicio de la música y los parientes molestos. ¿Por qué incluso comenzó estas vacaciones? Quería complacer a su esposa y esperaba que todo le saliera bien. Sin embargo, Lena era todo lo contrario a una fiesta, casi menos que él. Se quejó durante 2 horas acerca de la comida y encontró fallas en cada palabra. La puerta se abrió de nuevo y Víctor esperaba que saliera su esposa para regañarlo por fumar. Pero resultó ser Tatiana. Hola, ella sonrió débilmente. Me escapé de la sociedad. Sí, parece que sin éxito, bromeó Víctor. Después de todo, me alcanzaste de todos modos. Tania negó con la cabeza. No iba a perseguirte. Estaba demasiado cansada de esta confusión. Me dolía la cabeza por algo. Quiero tranquilidad. Probablemente, estoy demasiado acostumbrada a las vacaciones, la voz de Tatiana sonaba triste. Sus ojos parecían distantes, como si estuviera en algún lugar lejano. Víctor se quedó en silencio, sin atreverse a perturbar sus pensamientos y sin rumbo fijo hizo girar un cigarrillo sin encender entre sus dedos. Tania sacudió la cabeza como si saliera de una neblina y preguntó, «¿Déjame fumar?» Víctor la miró con sorpresa y le tendió un cigarrillo. «No sabía que fumabas». «Yo mismo, hasta hace poco, no lo sospechaba», dijo. Ella sonrió con amargura. Tatiana hizo la vida forzada. Víctor la miró, y Diva se entregó. Tania era amiga de su esposa desde la época de la universidad, y si Lena lo conseguía lo mejor que pudiera, definitivamente recuperaría a su amiga sin piedad.
¿No te dijo mi esposa que fumar causa cáncer de pulmón y otras llagas? Preguntó, tratando de hacerlo sonar con un poco de humor, como si estuviera tratando de enseñarle. Lena, la mujer rusa, preguntó de nuevo. ¿Tatiana? Ella no sabe nada. No nos comunicamos últimamente. Cada uno tiene sus propias preocupaciones. Así es la vida adulta. Y en mi juventud, no entendía esto, dijo, girando los dedos. Temblando, Tania apagó su cigarrillo y lo arrojó a la urna. ¿Y cómo está su hija?, preguntó Víctor con cuidado. Gracias a los médicos, ya veremos qué sucede después. Por supuesto, espero lo mejor, respondió Tania. Si necesitas algo para ayudar, murmuró Víctor, intentaré hacer lo mejor que pueda. Entonces la mujer suspiró, sabes, probablemente me voy a poner salada. Mi madre está sentada. Le pedí ayuda, pero se aclaró un poco y volvió a pelear. La fallecida solo sueña con verte. Gracias por venir. Tania hizo un gesto con la mano y se dirigió hacia la parada del autobús. Víctor, sorprendido, la llamó, ¿no estás llegando en el auto? Tania se dio la vuelta en el coche. ¿Y por qué vas al autobús entonces?, se preguntó Víctor. ¿Y qué decirle a Nikolai? Tania negó con la cabeza, no es necesario pasar nada. Déjalo descansar bien. Él también lo necesita. Y me iré a casa en autobús. Víctor la miró y todavía le dio una calada a un cigarrillo. Estaba inquieto en su alma. Los problemas de Tanya cayeron sobre él como una carga pesada, aumentando los suyos propios. Víctor pensaba constantemente en qué tipo de discordia reina en su familia. Ella resultó ser que las familias felices simplemente no existen. Después de fumarse un cigarrillo, volvió al salón. Su esposa no estaba en la mesa. Se movió en lugar de Tanya y le estaba explicando algo a Nikolai. Esta expresión infeliz desapareció de su rostro. Aparentemente, Lena finalmente logró animarse. Víctor se acercó a ellos y le dijo a Nikolai, tu esposa se fue a casa. Ahora vi cómo se dirigía a la parada del autobús. Nikolai asintió alegremente. Bueno, yo mismo quería ofrecer. Ella es lo mismo. En mi opinión, a Tanya le dolía la cabeza. No está hecha para fiestas, una amiga. Y esto se ha entendido desde hace mucho tiempo. La actitud familiar de Nikolai sacudió a Víctor aún más. No le gustaba cómo habla de su esposa. Tania le pareció a Víctor una mujer digna, casi una santa. Renunció a su trabajo para cuidar a su hijo enfermo y se vio envuelta en la vida cotidiana del exjefe de carrera del departamento. Esto probablemente fue un golpe para Tania durante su vida. Debería haberse erigido un monumento por dar su vida por el bien de los demás. Ellos ríen. Sí, confirmó Víctor, parece cansada. Tal vez sea por su hija. Y así, la sonrisa de Nikolai se desvaneció hasta que no hubo cambios. No entiendo estas sutilezas sin su cabeza alrededor de nuestros médicos, la especialista Tatiana. Lena escuchó su conversación con una mirada disgustada. Parecía que no estaba nada feliz de que su esposo los interrumpiera con Nikolai. La conversación estaba en el otro extremo del pasillo y había un ruido. El tío Sanya se pasó de la raya y cantó una canción. El taxi de ojos verdes interpretado por él sonaba terrible e incluso ahogaba la música de los altavoces. Lena puso los ojos en blanco, como si acusara a Víctor de soldar a la fuerza al tío Ulloto si era su pariente. Aunque probablemente fue así, después de dejar el pueblo, Lena cortó todos los lazos con su pasado y se comunicó con familiares solo a través de su esposo. Fue a la mesa de al lado y ayudó al tío Diet a levantarse. Vamos, vamos, persuadió al anciano, mientras agarraba diligentemente el mantel. Su esposa hizo todo lo posible por permanecer en el salón del restaurante, sintiendo las opiniones de todos los presentes. Víctor llevó al tío Sanya afuera y lo sentó. El anciano no se molestó en absoluto y continuó su canción. Y entonces Víctor volvió a mirar al cielo. No quería entretener a los invitados en lugar del maestro de ceremonias ni cantar una canción en lugar del tío Yod. La mejor opción era irse, siguiendo el ejemplo de Tatiana, y dejar que ellos mismos lo descifraran. Pero entonces Lena seguramente explotaría de ira. Tal violación de la decencia. Víctor vaciló un poco y sacó otro cigarro de su bolsillo, aprovechando que su esposa no lo veía.
¿Qué diferencia hay de qué enfermedad cuán pronto corría el riesgo de morir si la vida misma era un nombre gris y aburrido? El teléfono en su bolsillo chirrió, aceptando el mensaje. Víctor estaba cansado y hacía una mueca. Como Lena sintió que estaba rompiendo las reglas nuevamente y decidió razonar con él. Sin embargo, el mensaje no era en absoluto de Lena. Tuvo que enviarlo a un correo desconocido, que abrió. Mientras Víctor miraba las fotos, se quedó helado de desconcierto. No hubo una palabra de ninguna explicación, solo Lena con una sonrisa feliz. Víctor nunca la había visto así antes. Besó a Nikolai, su Lenochka, su esposa. Víctor recordaba perfectamente todos los detalles de su relación. Ocurrió cuando él estaba en su cuarto año. Víctor recordaba bien que ese día era un viernes de mayo y su compañera Slavka le pidió ayuda. Aunque comenzó su discurso desde lejos, al darse cuenta de que pocas personas querrían trabajar en el primer fin de semana cálido. Preparando el terreno, por así decirlo. ¿Estás ocupado mañana?, preguntó Slavka, sentándose en el comedor de Víctor. ¿O me darías un par de horas? ¿Y hay algunas sugerencias?, preguntó Víctor. Las sombras se sonrojan y palidecen, eligiendo las palabras. Fue divertido. Sí, nada especial, murmuró Slavka. Solo estoy preguntando, olvídalo. Víctor levantó la vista de su plato. Está bien, seamos honestos. ¿Qué pasó? Slavik suspiró. Mi padre comenzó las reparaciones en la casa y nuestro auto se descompuso. Trajeron materiales de construcción. Están esperando en la base, pero no los tomaré. ¿No estarías de acuerdo en cargarlos en mi Siguli? Víctor adivinó, por supuesto, lo que estaba preguntando Slavka. Sabes, no he olvidado cómo me llevaste al puesto de primeros auxilios cuando me torcí la pierna jugando al fútbol. También lo pasaste mal, aunque solo fuera por el hecho de que tenía que escuchar tus quejas. Slavik sonrió. Recuerdo cómo soñaste con quedarte y derrotar a todos. Por el contrario, quería escapar del campo. Los juegos deportivos no son entretenimiento para mí, sino un trabajo realmente duro. Entonces, ¿cuándo nos vamos?, preguntó Víctor. Decidieron ir al pueblo esa noche después de la pareja. Slavik se alegró de escapar del albergue sin esperar la mañana. Víctor se apoderó de su deseo y también quería estar al aire libre. A los padres de Slavik los conoció un par de veces. Eran gente corriente y trabajadora. Un amigo del juramento le prometió a Víctor que le organizarían una mesa y una cama. Raímes con los brazos abiertos, en una palabra, entre otros estudiantes, Víctor era considerado un chico de una familia adinerada. Su padre estaba a cargo del almacén y el dinero se guardaba en la casa. Incluso tenía su propio coche, uno viejo. Pero el carácter de Víctor era la envidia de muchos muchachos, pero se mantuvo humilde. Nunca se jactó de su posición ni se puso por encima de los demás. Siempre respondía a las solicitudes de ayuda y estaba dispuesto a llevar algo para entregar a un amigo. Las chicas lo amaban y le hacían ojitos, pero nunca tuvo una relación seria con ninguna de ellas. Sus estudios ocuparon el lugar principal en su vida. Su padre, un trabajador del comercio con los pies en la tierra, no entendió su deseo de educación y murmuró que un almacén no peor que el suyo hubiera sido suficiente. Víctor no discutía con su padre, pero se sentía como un extraño en la familia. Trató bien a sus padres y los amó a su manera, pero no pudo compartir su afán de lucro. Por supuesto, no podía negar que tener un auto y ropa bonita era mejor que caminar y usar trapos de mercado, pero el alma de Víctor anhelaba más. Se sintió atraído por la ciencia y el conocimiento, no solo por llenarse los bolsillos con repuestos de automóviles. Obstinadamente siguió su propio camino, a pesar de la persuasión y los reproches de su padre. Mamá estará muy contenta de verte, dijo Slavik, subiendo a su auto. Ella ya ha puesto el pastel en el horno. ¿Cómo lo sabes? Víctor preguntó sorprendido. ¿Tienes teléfono en el pueblo o eres telépata? No tenemos teléfono en nuestra casa. Slavik negó con la cabeza. Pero mamá hornea un pastel para mi llegada, así que no tendrás dudas, dijo con una sonrisa. No esperaba eso de ti, Slavka, sonrió Víctor, sacudiendo la cabeza. Salieron a buscar materiales de construcción al final de la tarde y estuvieron ocupados allí durante media hora.
Cuando Víctor salió de la ciudad, estaba oscureciendo. Mientras se acercaban a la parada de autobús, Slavik notó con placer que ahora podía quedarse allí sin sentido, ya que los autobuses ya no funcionaban en ese momento. Solo piensa, ¿cuántas veces perdí el autobús debido a un par de retrasos? Me quedé aquí como un tonto tomando un aventón, y ahora estoy pasando. Me siento como un rey, ¿verdad? Mira allí, y ahora alguien está vale la pena. Al darse cuenta de Víctor, la niña miró más de cerca a Warbler. Creo que la vi en alguna parte, dijo. Bueno, es como Lenke de tercer año. El mundo de la amiga de Vita no estaba muy feliz, preguntó Víctor qué le pasaba. Todo estaba descontento con la pronunciación. Ella es de mi pueblo desde pequeña, conozco el personaje. Ese te lo diré. Bueno, hay que defraudar a una persona, juzgó Víctor. No toda la noche debería estar parada allí en el semáforo. La luz verde brilló. Víctor Lico cambió de carril y frenó antes de detenerse para llevarla. No tengas miedo, no muerdo. Solo vamos a tu pueblo, así que entra. Te llevaremos a tu casa, dijo Víctor, abriéndole la puerta trasera. La niña lo miró y preguntó, ¿cómo sabes a dónde debo ir? Slavik se fue con evidente irritación para regresar al dormitorio. Y mi compañera de cuarto hizo una fiesta hoy. No quería molestarnos. Definitivamente no interferirás, le aseguró su novio. La niña pulcramente, como una princesa, se sentó en el asiento trasero y se alisó la falda. Víctor azotó la puerta. A primera vista, el extraño parecía el más modesto. Tenía una trenza rubia hasta la cintura, una falda hasta la rodilla y casi sin maquillaje. Donde una persona encontró un personaje doblado, la niña se parecía a Alionuska de un cuento de hadas. ¿Puedes presentarnos?, le preguntó a Slavik con una sonrisa cortés. Te conozco desde hace mucho tiempo. Pero veo a tu amigo por primera vez. Estaba claro que los introduce a la fuerza en contra de su voluntad. Si dependiera de Slavik, no solo imaginaría sino que incluso iría en el mismo auto con la niña. Lena sonrió dulcemente. Muy amablemente. También asentí con la cabeza Víctor. ¿Eres de nuestro instituto?, preguntó la chica. Es extraño que no lo sepa. Extraño. Esa no es la palabra correcta, murmuró Slavik con hostilidad. Víctor no entendía esta actitud de su amigo, pero claro, no era el momento de preguntarle a Slavik sobre esto. Le respondía Víctor. En el departamento de construcción de maquinaria, ¿y tú? Y yo, dijo el diseñador. Lena, diseñas productos de marca. Quiero convertirme en un diseñador de moda famoso en el futuro, pero no eres lo suficientemente conocido, gruñó Slavik. Lena le dio una palmada en el hombro. Deja de quejarte. Si bien la chica no parecía enojada, por el contrario, sonrió. A Víctor le gustó. Parece que las historias sobre su carácter desagradable eran una gran exageración. Y Slavka, notamos que Víctor siempre se queja. No pagues atención, es demasiado inteligente. Eso es exactamente lo inteligente, ofendido, haciendo un puchero, notó mi amigo. No empiezo conversaciones con nadie sin golpear. Pero, como sabes, esta es tu vida. Slavik se volvió hacia la ventana y no pronunció palabra durante el resto del camino hasta el pueblo. Víctor no tuvo más remedio que hablar con Lena en persona. No vayas, de hecho, en completo silencio, y hablar con una chica era algo. Lena resultó ser una persona muy erudita. Ella entendía cosas de las que muchas niñas de su edad nunca habían oído hablar. Ella era muy leída. Víctor se sorprendió al saber que Lena había leído casi todas las novelas de Dostoyevsky. En serio, volvió a preguntarle por qué le apasionaba tanto su trabajo. Lena asintió con dignidad. Sí, prefiero la literatura seria. Son todo tipo de novelas sensacionalistas. Después de todo, soy una persona educada. El camino pasó volando desapercibido. Víctor aterrizó a Lena en las afueras del pueblo, como ella pidió. Caminaré hasta aquí no muy lejos. Muchas gracias por llevarme. Por supuesto, podría detener otro automóvil, pero no sería agradable conducir en él, como en este. Creo que recordaré nuestro viaje durante mucho tiempo. La sonrisa de Lena, por alguna razón, avergonzó a Víctor, quien solía resistir tales trucos.
Fue el primer sonido que hizo el tipo en media hora, pero nadie le prestó atención. Lena lo saludó con la mano y se fue. Víctor apretó el acelerador. ¿Puedes explicar lo que era?, preguntó. ¿Qué o quién? Slavik aclaró. Porque puedo contarte mucho sobre esta persona. Te lo diré. ¿Qué estás bombeando? Dime, por favor, preguntó Víctor porque no esperaba tal comportamiento porcino. Bueno, te lo diré, asintió mi amigo, pero la historia no será agradable de inmediato. Debo advertirte que conozco a Lenke desde la infancia. Estudiamos juntas en la escuela en la misma calle. Siempre fue muy competitiva en los juegos y hacía una rabieta si no ganaba. Sin embargo, tenía conciencia cuando éramos niños y ella era perfecta en ese entonces. Mucho podría haber cambiado desde entonces, pero Slavik negó con la cabeza y dijo que aprendió a leer en un nivel promedio, pero se destacó en matemáticas. Por otro lado, no podía entender nada en matemáticas y no pudo resolver la ecuación más simple. Víctor preguntó cómo Slavik sabía todo esto, ya que tenían un año de diferencia y estudiaban en diferentes clases. Slavik se quedó en silencio por un momento y luego admitió que le había gustado en algún momento. La autora entendió y dijo que era una chica bonita, pero Slavik se encogió de hombros y dijo que solo le importaba encontrar un novio rico. La había visto una vez en el instituto del brazo de un estudiante de último año, que tenía una mirada pretenciosa que demostraba que tenía dinero. Lenke quería atrapar un pájaro de la felicidad y era deseable que pusiera huevos de oro. Víctor se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que había oído, y luego sacudió la cabeza con incredulidad. Slavik dijo que todo estaba escrito en su rostro de antemano y que sabía qué esperar de personas como ella. Ella esconde todo más rápido y más eficientemente que nadie, y no volvieron a sacar este tema. Aunque Víctor siguió pensando en la chica que lo había enganchado, siempre confió en las palabras de su amigo, cuyos juicios solían ser razonables y bien ponderados. De repente, dudó de las palabras de Slavik. Lena no dio la impresión de ser una rompecorazones o de cazar los corazones de otras personas. Tenía una cara amable. Finalmente, llegaron a la casa de Slavik y Lena fue olvidada por un tiempo. Víctor conoció a los padres de Slavik, a sus hermanos y hermanas menores, y todo tipo de tonterías románticas salieron de su cabeza. Pero el hecho es que había conocido a Lenke y ella lo había impresionado. Tonterías, el chico ni siquiera tenía dudas. Nunca antes había pensado en la sonrisa de una chica desconocida o en cómo brillaban sus ojos cuando se reía. Pero parecía que Víctor se había enamorado por primera vez en su vida. La velada transcurrió entre tertulias, empanadas y bromas torpes de Slavik, que intentaba hacer reír al invitado visitante sobre el hecho de que no iba a estudiar agrario al pueblo sin el eterno ajetreo urbano. Víctor estaba bien y por la mañana comenzó el trabajo. Él mismo se ofreció como voluntario para ayudar a la familia con las reparaciones. Sí, y era vergonzoso quedarse sentado mientras todos corrían alrededor, preocupados y ocupados con los negocios. Él y Slavik ayudaron a reconstruir el techo. Lo cual le parecía nuevo a Víctor, supuso que su padre diría que no había nada que hacer gratis, pero a Víctor no le importaba, le gustaba el trabajo físico. Uno de los niños llamado Lenke saludó a Víctor. Miró hacia abajo y vio a la chica de pie entre las camas, agitándole la mano. Fui a la tienda y decidí mirar para saber cómo estás aquí, dijo Lenke. Estaba vestida con un vestido con volantes y se veía tan elegante que no era el momento de ir a la tienda. Al verla, frunció el ceño. ¿Se suponía que íbamos a tomar un breve descanso?, preguntó Víctor. ¿Puedo ir abajo? Slavik murmuró, mi padre y yo terminaremos aquí nosotros mismos. Eres nuestro invitado, no estoy obligado a ayudar. Regresaré, prometió Víctor. ¿Qué piensas? ¿Me voy a escapar por un siglo? No pienso en eso. Lo sé, respondió su amigo. Si Lenke quiere retener a alguien, me mantendrá a mí. Ayer, me di cuenta de lo que tenía en mente. Probablemente miró tu auto y tu ropa y sacó conclusiones. Puedo apostar cualquier cosa a que eres su próximo objetivo. Víctor restó importancia a las palabras de su amigo y no las tomó en cuenta. Sin embargo, Lena no pudo cumplir su promesa y realmente volvió la cabeza. Saltaron hasta la noche en la ciudad. Al principio, Víctor pensó que todo esto no era serio.
Lena era solo una buena chica con la que era interesante comunicarse. El destino trató con crueldad a la niña. Sus padres eran trabajadores simples que ganaban solo copex e incluso bebían. La infancia de Lena transcurrió entre lágrimas y cuidando a sus hermanas menores. Parecía un milagro que lograra aprobar con éxito los exámenes e ingresar al instituto. Solo quería irme, ya sabes, le dijo a Víctor con tristeza, bajando la mirada. Escapar del pueblo de cualquier manera. Y así, logré mi objetivo, observó Slavik detrás de su relación. Y se volvió más y más oscuro. Te miro más y no me creo, le dijo una vez a Víctor. ¿Realmente tienes todo serio con esta chica? Probablemente sí. Lena es una buena chica y, en mi opinión, eres injusto con ella. Vertiendo barro constantemente, respondió Víctor. Aunque la vida había tratado a Lena injustamente, era Slavik quien estaba indignado por... No es necesario pintarla como una santa. ¿Sabes cuántos muchachos lanzaron antes que tú? ¿Pero cómo lo sabes? Slavik la seguía. La gente estaba avergonzada. Dice la gente, lo imitó. Víctor, tú también dices en la valla. Dice que fui a ver unos chismes. No, pero en mi opinión, solo eres un tonto. No puedes ver más allá de tu nariz. Y tú solo estás celoso de mí. Víctor se enojó, manchas rojas aparecieron en su rostro. Eso significa lo que piensas de mí, te envidio. Y sabes que no te diré más una palabra. Sal a caminar con esta lenque, por lo menos. Cásate con ella, tu negocio. No voy a disuadirte. Pero si no te atreves, llora. Tú mismo elegiste esto. Enderezando la espalda con orgullo, Víctor lo miró y sonrió, loco de celos. Desde entonces, Slavik no se acercó a él, se mantuvo apartado en el instituto, se sentó en otro escritorio. Víctor encontró su comportamiento excéntrico, pero lo hizo. No tratar de hacer las paces con su amigo. También se ofendió por las palabras de un amigo. Solo ahora, después de muchos años, después de que Lena volteó la cabeza de Víctor y saltó para casarse con él, se dio cuenta de que Slavik tenía toda la razón en todo. No, Slavik estaba loco, pero él mismo una vez no vio la verdad de la naturaleza de su esposa. Y ahora, tenía que pagar por eso. Víctor se paró en la puerta del restaurante y miró inseparablemente las fotografías que le enviaban. Lena y Nikolai fueron llevados a un restaurante donde nos hicimos fotos en la patria de los pinceles. Estaba oscuro, pero fue lo mejor ya que Víctor no quería ver su beso en todo su esplendor. Lena tenía una expresión feliz en la foto, como en su boda. Se alegró de haber conseguido una fiesta rentable, pero Nikolai no era un novio tan envidiable. Trabajó en la misma empresa que Víctor y consiguió un trabajo allí bajo su patrocinio, pero recibió un puesto más pequeño y modesto. Es más, la barriga perfilada que Lena notó en él en el banquillo y no pensó en despejarse, le tomó mucho aire en el pecho, y empezó de nuevo su canción. Víctor lo miró con irritación, pero no necesitaba ayuda. Si Nikolai se quedaba dormido allí mismo, en la calle, no le pasaría nada. En la calurosa calle de verano, Víctor sintió las llaves del auto en el bolsillo de su chaqueta y se dirigió al estacionamiento. No iba a quedarse más tiempo en el restaurante y tenía un plan claro de a dónde ir. Quería ir a algún lugar donde su esposa no lo encontrara. Después de una larga y agotadora velada en el restaurante, Víctor no se encontraba a sí mismo. No tenía fuerzas ni ganas de hacer un escándalo. Realmente no sabía cómo hacerlo. Todos estos años, los cónyuges vivieron sin peleas. Lena creía que los escándalos eran cosa de gente baja, alguien sin educación y grosero, como sus padres. Si acosó a su marido con quisquillosos, lo hizo inteligentemente sin levantar la voz. Se le ocurrió que quizás nunca hubo escándalos en su familia porque él mismo no se defendió. Esperaba que de alguna manera se las arreglaría, así que perdió el tiempo. Ni siquiera se dio cuenta del momento en que Lena comenzó a engañarlo. Víctor fue a un bar. Nunca se había emborrachado en su vida a excepción de la graduación en el instituto. Así que ahora pensó que era hora de arreglar todo. Ir a por todas, por así decirlo. Víctor entendió que escucharía muchos reproches de su esposa, pero de todos modos lo tenía todo. Ahora tenía algo que presentarle a Lena. En respuesta a un whisky doble, le dijo al cantinero, sentado en el mostrador,
quien le acercó un vaso sin dudarlo. El teléfono de Víctor vibró. Miró la pantalla, pero su esposa la apagó y tomó una copa en el restaurante. Lena probablemente estalló con la historia del guardabosques al cantinero sobre un matón que se sentó a su lado. A través de su borrachera, Víctor miró al hombre y pensó que era Slavka, también con anteojos y con pelo de erizo sobre la frente. Sin embargo, la figura tenía el doble de ancho en los hombros, y su amigo del instituto simplemente no podría haber crecido hasta tales dimensiones. Por si acaso, Víctor le preguntó a Slavka si él era el matón, y el hombre lo miró con sorpresa. Pavel, el amigo de Víctor, suspiró profundamente. Ella esperaba que después de más de 20 años, un amigo estaría allí para perdonar todos sus pecados. Y, sin embargo, tenías razón al decir que ella es una mentirosa y yo soy un tonto sin valor, dijo Víctor, tragando su tercer vaso seguido. El matón lo miró con interés. La mujer o algo así engañó a su esposa, respondió Víctor. El hombre hizo un gesto con la mano y dijo, deberías divorciarte y no volver a casarte. Son todos iguales. Ahora, brindemos por nuestra solidaridad masculina. Víctor no recordaba cuánto tiempo estuvo sentado en el bar ni cómo llegó a casa. Nunca había estado tan borracho y no tenía ni idea de cómo conducía un coche en ese estado. Con dificultad, golpeó el ojo de la cerradura y abrió la puerta con la llave. Lena ya lo estaba esperando en el pasillo y de inmediato lanzó un grito, me casé con este hombre. ¡Qué vergüenza frente a la gente! Víctor se rió entre dientes y dijo, y eres encantador como siempre. Han pasado tantos años y todo no cambia. Quería decir que seguía siendo el mismo pícaro que aparentemente había sido toda su vida, pero su esposa tomó sus palabras como un cumplido y no pensó que él la estaba adulando. ¿Sabes lo vergonzoso que estaba frente a los invitados? ¿Qué rumores se escaparán del esposo de la cumpleañera en medio de las vacaciones? En el sofá, ya no importaban las palabras de su mujer, ni su traición. En su cerebro nublado, un pensamiento latía, esta situación necesitaba ser arreglada de alguna manera. Quería gritarle a Lena, romperle la nariz a Nikolai o hacer algo. Por lo general, Víctor no podía quedarse de brazos cruzados y no hacer nada. Para el lunes, Víctor recobró el sentido. La esposa no se comunicó con él y siguió haciendo pucheros, fingiendo estar ofendida. En su inocencia, esperó a que Víctor se disculpara, como lo había hecho en el pasado. Sin embargo, esta vez, ella no estaba destinada a escuchar la palabra lo siento de él. Víctor se juró a sí mismo que Nikolai preferiría caer de rodillas frente a él antes que escucharlo decir esa palabra. Pero no pudo idear ningún plan sensato de venganza al estilo de Otelo. Inmediatamente descartó la idea ya que no era de su agrado. Tatiana había vivido con Nikolai durante 20 años y tuvieron su próximo hijo. Víctor necesitaba enviar a Nikolai Barsukov a la ciudad vecina para revisar un objeto. Había planeado enviar a alguien más, pero ahora todo había salido a la perfección. Nikolai desaparecía de la vida de Lena durante varios días y Tanya suspiraba. Toleraba libremente a un bastardo así a su lado. Incluso si Nikolai estaba indignado por un viaje de negocios inesperado, no lo demostró de ninguna manera. Aunque no era un amigo cercano de Víctor, no podía irrumpir en su oficina para pedir explicaciones. Por primera vez en su vida, Víctor utilizó su cargo oficial para fines personales. Se sentía como un criminal y se avergonzaba de su regodeo, pero se convenció de que era necesario. Ahora todos los caminos a Tatiana estaban abiertos. Víctor se acercó a ella para iniciar una conversación seria, pero no tenía idea de en qué resultaría todo esto. Marina, me iré por negocios hasta el final del día, le dijo a su secretaria. No me llames a menos que sea urgente. Dile esto al diputado y lo entiendes todo. La chica asintió con curiosidad, siguiéndolo con la mirada. Pocas veces vio a los jefes en tal estado y sintió que había algo importante detrás. Si tan solo pudiera imaginar que era Víctor quien también se había escapado del trabajo por primera vez en su vida, le habría hecho cosquillas en los nervios. Sin embargo, no perdió su capacidad de pensar, y las lecciones de etiqueta que Elena le había dado habían hecho su trabajo. Víctor se dio cuenta justo a tiempo de que era costumbre llevar regalos cuando se visitaba, así que decidió pasar por la tienda. Inicialmente había planeado comprar un pastel, pero luego pensó que podría ser demasiado, ya que parecía que no estaban celebrando nada. De hecho,
La hija de Tatiana todavía estaba enferma y Víctor no tenía idea de lo que le permitían comer. Tenía la sensación de que después de compartir las noticias que tenía, nadie tendría apetito de todos modos, por lo que no tenía sentido preparar ninguna golosina. Ninguna cantidad de dulces podía endulzar la noticia que tenía que dar. Lena ya había visitado Los Tejones, pero llamó a Xenia para preguntar en qué departamento vivía su amante. Víctor pensó que esto era demasiado. Condujo hasta la casa, recogió el paquete y se dirigió a la entrada. A medida que se acercaba a su destino, se sintió tonto por ir a decirle a Tatiana que su esposo le estaba engañando mientras él había recogido comida como si estuvieran en una fiesta. Sin embargo, se dio cuenta de que debería haber traído alcohol primero, especialmente porque había reaccionado tan mal a las desafortunadas fotos. Un video relajante y una copa de vino definitivamente no le harían daño a Tatiana. La voz del altavoz del intercomunicador sonaba demasiado infantil y pertenecía a la hija de Tatiana, a Elena. Víctor maldijo al hombre que había causado todo este problema y le pidió a Elena que abriera la puerta. Cuando llegó al segundo piso, Elena ya lo estaba esperando y miró sorprendida los paquetes. Víctor casi exhaló y bromeó diciendo que él era el repartidor de comida. Preguntó dónde estaba Tatiana y Elena señaló una habitación donde estaba sentada su madre con un tobillo roto. Víctor arrojó los paquetes al suelo y entró corriendo a la habitación. Tatiana estaba sentada en un sillón, agarrándose el tobillo. Cuando vio a Víctor, se enderezó y sonrió débilmente, dándole la bienvenida. Se disculpó por su apariencia y explicó que tuvieron un pequeño desastre. Víctor preguntó qué había pasado y Tatiana explicó que se había tropezado con su gato y se había caído, posiblemente rompiéndose una pierna. Sin embargo, no quería ir al hospital porque ya estaba cansada del olor a medicinas. Elena se opuso, diciendo que necesitaban ayuda, y Víctor estuvo de acuerdo. Sugirió que Tatiana se hiciera una radiografía y posiblemente una escayola antes de que empeorara. Insistió en que vieran a un médico, aunque Tatiana insistió en que solo era un esguince. Cuando Tatiana jadeó de dolor, Víctor la ayudó a sentarse en la silla y le sugirió que no hablaran más del tema. Mamá tropezó con nuestro gato y se cayó, creo que se rompió la pierna. Pero mamá no quiere ir al hospital para estar seguro. He tenido suficiente de hospitales, murmuró Tatiana. Ganamos no salgas de ahí ya saturado del olor de las medicinas como el perfume. Pero normalmente vamos conmigo, y ahora estás enferma, objetó la niña, tú también necesitas ayuda, Elena, ¿verdad?, dijo Víctor con seriedad. Si te duele mucho la pierna, entonces debes hacerte una radiografía y tal vez ponerte un yeso antes de que empeore. De todos modos, ve a ver a un médico. No hay fractura, solo un esguince normal. Hablar de eso en la casa de nuestros invitados, la hizo jadear de dolor, casi la envió a otra caída. Salvó la situación, Víctor agarró a Tatiana y la ayudó a sentarse en la silla. Sí, realmente no hablaremos más de eso. Porque las conversaciones no tienen sentido, confirmó. Tengo un auto frente a la entrada. Ahora vamos al hospital. Elena asintió con entusiasmo. Buena idea, apoyó a Tatiana, estaba asustada como una niña. ¿No me escuchas? No quiero ir a ningún hospital. Y ella sabía perfectamente en qué lugar presionar para obligar a Tatiana a ceder. La mujer se rindió. Tú sabes cómo avergonzarme. Está bien, sigamos a tu manera. Lo siento, Vitia, por tener que molestarte. Nada difícil para mí llegar al hospital, muy cerca, en 10 minutos Alenka busca algo para tu mamá, unas pantuflas, algo que sea cómodo para ponerle los pies, tal vez pantuflas, la niña se fue lentamente al pasillo, balanceándose ligeramente. Víctor la miró con una mirada compasiva y en voz baja le preguntó a Tatiana, ¿todo fue muy mal? Y peor, respondió en un susurro. Ella superará esta enfermedad. Saldremos adelante. No estaba claro si convenció a Víctor o si no se sentía particularmente segura de su miedo. Tatiana cambió su vestido de casa a un vestido de verano brillante. Y en sus pies, todavía tenía pantuflas ordinarias. Llamó a Víctor a la habitación, ella bromeó, ayuda a Cenicienta a levantarse. Me temo que con esa pierna, no iré lejos con mi vaso. Zapatos. Con la ayuda de Víctor y su hija, de alguna manera salió a la entrada. Elena se volvió terca y no quería quedarse sola, decidió ir con ella.
Tatiana miró a Víctor interrogativamente. ¿Te importa si nos llevamos a Alionka? Su auto no se marea. Tú hablas de algo. Víctor se sorprendió. Iremos todos juntos. Será aún más divertido, especialmente Tatiana me suspiró, si realmente tengo una fractura, ni siquiera sé quién llevará a Elena al hospital. Llegaré allí. Yo mismo, dijo la chica con valentía. Víctor agregó, si es necesario, puedo llevarte a donde necesites ir. No te preocupes por eso ahora. Sobre Nikolai, ninguno de ellos recordaba. Parece que realmente participó muy poco en la vida de su familia. Tatiana dio un paso con las escaleras y gritó. Víctor negó con la cabeza. Sin darse tiempo a pensar, levantó a Tatiana en sus brazos y bajó. Alenka aplaudió con entusiasmo como si estuviera en la boda. Ella no ayudó en nada al Víctor de su madre. El hombre sintió que toda su cara estaba llena de color, y de ninguna manera era algo de verano. Tatiana, exclamó Vitia confundida, ella no lo necesita. Puedo caminar solo. Vi cómo puedes, murmuró el hombre, tratando de disimular su vergüenza bajo los lamentos. Es más difícil de soportar, y si alguien nos ve, objetó Tatiana. Vendrás y te irás, y yo viviré aquí. Sí, nadie respondió aquí. Víctor, como respondiendo a sus palabras, alguna anciana. Tatiana entró por la entrada y le sonrió tímidamente. Hola, Nina Mikhailovna. Y aquí estábamos en el hospital. La anciana los despidió con una mirada estupefacta y asintió. Los rostros de Víctor y Tatiana ardían. Pero Elena se estaba divirtiendo con todas sus fuerzas. Gran mamá, ¿viste cómo se veía? La anciana definitivamente está celosa de Elena. Te pedí que trataras a tus mayores con respeto, Tatiana se indignó, y luego agitó la mano y suspiró con envidia. Sí, no puede esperar hasta que difunda esta noticia por el patio. Ahora me convertiré en la heroína de todos los bancos de los alrededores. ¡Qué chismosa! Esta es la vecina del perro. Aquí viene la caravana, Víctor. Respondió, sin prestar atención al chismoso. ¿Qué te importan ellos? Tatiana se encogió de hombros en general. Ninguna. Es solo que no estoy acostumbrada a ser la heroína de las columnas de chismes en el hospital. Ellos fueron afortunados. Tatiana fue admitida rápidamente, casi sin cola, mientras que la mujer sí. En la oficina, Víctor se sentó con su hija, Elena, en el pasillo durante algún tiempo. Él la miró por un momento y luego le preguntó si podía identificar a alguien en una foto. Ella asintió. ¿Cómo lo sabes?, preguntó. Una vez me mostró tu foto a su madre, respondió la niña. Pero había estado allí durante mucho tiempo, parecías más joven. Incluso si fue recientemente, pensó Víctor con tristeza. Probablemente en los últimos 6 meses o un año. Lena se olvidó de pensar en mí, toda enamorada de este tejón, y te acordaste de mí, se sorprendió de que algo anduviera mal en esa foto con su rostro. Por lo general, no recuerdo fotos de todos los extraños. Tenías un sombrero tan divertido y enorme en la cabeza, respondió la niña. Ella olvidó el nombre del sombrero, parece. Víctor asintió de nuevo, entendió de qué foto estaba hablando Elena. La foto debió haber sido tomada durante sus últimas vacaciones en México, hace 3 años. Lena lo hizo disfrazarse con un traje local para divertirse y se partió de risa al fotografiarlo. El recuerdo no fue el mejor, aunque solo fuera porque su esposa no se reía con él. Ella sola, sin embargo, en los últimos años se había convertido en un lugar común. Me gusta viajar para conocer nuevas culturas, dijo Víctor, tratando de mirar a los ojos de la niña, mente con un profesor que son un payaso disfrazado. ¿Y a ti qué te gusta? Fútbol, admitió la niña, pero durante los últimos 2 años, nunca tuve que jugar, miró con tristeza su pierna adolorida y se quedó en silencio. Víctor tampoco encontraba qué decir, sabía que la niña tenía oncología, que llevaba varios años luchando con su enfermedad. Pero una cosa es oír hablar de algún niño desconocido y otra verlo frente a él, de forma inesperada. Por sí mismo, sintió una gran lástima y acarició el cabello de Elena. Todo saldrá bien, ya verás, jugarás al fútbol, al baloncesto y al patinaje sobre ruedas, te doy mi palabra. Sabía que era demasiado cruel prometer tal cosa, pero no pudo evitar mirar el rostro molesto del niño.
Estaba más allá de su fuerza. La cara de la niña, Rosbetaya, ¿crees que mamá también dice algo así? Pero es por eso que ella y mamá. Y tú eres un completo extraño, justo debajo de Alena, Víctor, ¿por qué debería mentir? Tatiana salió de la oficina e interrumpió su conversación. Puedes felicitarme, sonrió. Ella no tenía una fractura, no hay un esguince habitual. Alena hizo una exclamación de alegría. Víctor sonrió. Sugiero marcar esta noticia. ¿Qué tal si nos sentamos en algún café? Gritó la chica. Mamá, de acuerdo, por favor, por favor. No hemos estado en ningún lado por tanto tiempo. Tatiana asintió. ¿Y por qué no? No hay locura tan completa, vamos. Fue uno de los días más extraños en la memoria de Víctor. Se suponía que debía estar en un café con la esposa de otra persona, entretener al hijo de otra persona con una conversación y, al mismo tiempo, sentirse como si estuviera en su lugar. Sin afectación, sin recuerdos de estar con estas dos chicas para él. Fue fácil y sencillo. Tatiana no se avergonzó en absoluto de sus pantuflas y pateó su pie sano al ritmo de la música. Alena se manchó la camiseta con pastel. El propio Víctor cometió un error y en algún momento tomó el cuchillo en la mano equivocada. Alena hizo una exclamación de alegría y Víctor sonrió. Sugiero marcar esta noticia, dijo. ¿Qué tal sentarnos en un café? Le grité a la niña. Mamá, acepta, por favor. No hemos estado en ningún lado durante tanto tiempo, asintió Tatiana. ¿Y por qué no? Sin locuras, tan lleno, vamos. Fue uno de los días más extraños en la memoria de Víctor. Se suponía que debía estar en un café con la esposa de otra persona, entreteniendo al hijo de otra persona con una conversación y al mismo tiempo sintiéndose como si estuviera en su propio lugar. No hubo afectación ni recuerdos de estar con estas dos chicas. Para él, era fácil y simple. Tatiana no se avergonzó en absoluto de sus pantuflas y pateó su pie sano al ritmo de la música. Alena se manchó la camiseta con pastel. El propio Víctor cometió un error y en algún momento tomó el cuchillo en la mano equivocada. Sin embargo, se sentía bien, exactamente como debería haberse desarrollado su vida. Si no fuera por la eterna farsa y la carrera por el dinero a la que lo arrastró Elena, ya eran las 10 de la noche cuando trajo a sus compañeros a casa. Tatiana le sonrió. Gracias, Vitia. Ha pasado mucho tiempo desde que Alionka y yo nos divertimos tanto. Se acordaron de Elena y se quedaron avergonzados en silencio. Víctor se preparó. Está bien, buenas noches para ti, dijo. Debes estar cansado, vete a la cama temprano. Y buenas noches. Tatiana asintió. Gracias de nuevo por todo. Alena lo saludó afablemente, caminando hacia el auto, Víctor sonrió, y en su alma, algo se puso patas arriba, levantándose en su lugar, se sentía tan joven y lleno de energía como hace mucho tiempo en su juventud, capaz de cualquier locura. Cuando Víctor conducía a casa, Tatiana lo llamó. Vitia, dijo en un tono casi asustado. Me acabo de dar cuenta de que olvidaste tus bolsas de compras. Tal vez regreses y recógelas. Estos no son mis paquetes. Y Víctor respondió, te compré regalos. Puedes tirarlos si algo se estropea, pero en mi opinión, los dulces, el pastel de gofres deberían estar vivos. Definitivamente no queda nada de helado. Tatiana murmuró tan inesperadamente. Después de un breve silencio, Vitia, ¿puedes preguntar por qué viniste, por qué querías? Al hablar de algo, parecía que el hombre se sentía terriblemente estúpido por el día anterior. Se las había arreglado para olvidar por completo por qué vino a Tatiana y los recuerdos de esto arruinaron su estado de ánimo. Decidió dejarse caer por casualidad. Tal vez no fue bueno mentir, pero Víctor simplemente no se atrevió a estropear el final de este maravilloso día para Tatiana. Estaba realmente complacido. La mujer le dio las gracias y Alenka recordaría este día durante mucho tiempo. Rara vez iban a alguna parte. Víctor sonrió todo el camino a casa, pero al regresar al departamento, se encontró con la dura realidad. Lena finalmente decidió romper su voto de silencio y lo interrogó, exigiendo saber dónde había estado. Cuando se encontró con su esposo en la puerta, Víctor se encogió de hombros y dijo que estaba en el trabajo. Lena no le creyó y dijo que lo había llamado al trabajo, pero nadie atendió el teléfono. Naturalmente,
ella fue a encontrarse con socios en ese momento. Víctor comentó secamente que los socios se encuentran en cualquier momento. ¿Quieres que vivamos bien, verdad? Así que hago todo lo necesario para esto, dijo. Cuando Lena fue al baño a ducharse, Víctor se apresuró a buscar su teléfono. Este pensamiento se había estado gestando en su cabeza toda la noche. Desde que salió del apartamento de los Tejones y ahora se concretó en una acción concreta. Por lo general, los esposos buscan en los teléfonos de sus esposas evidencias de infidelidad, pero Víctor necesitaba algo más. Una prueba de traición ya le había sido enviada por un simpatizante desconocido. Y ahora quería encontrar el número de Tatiana escribiendo los números. Víctor dejó el teléfono a un lado y se tumbó en la cama, se volvió hacia la pared y pensó en la traición de Lena. Ya no pensaba, todos sus pensamientos estaban ocupados por Tatiana. Víctor, por primera vez, pensó en lo que estas dos mujeres tenían en común. Active Lena no se queda quieta ni un minuto y quiere lograr algo. Tanya intercambió dinero por la felicidad de su hija y está contenta con el papel de ama de casa. Siempre estuvo a la sombra de una amiga del propio instituto. Tal vez por eso Víctor se fijó en ella al día siguiente en el almuerzo. Cerró la puerta de su oficina y marcó. Tatiana respondió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando su llamada. Hola, dijo ella. ¿Quién es? Víctor le respondió al hombre, siento molestarte de nuevo. Espero no estar distrayéndote de nada. Y ahora no hay nada que me distraiga, suspiró la mujer. Estoy sentado. Ya veo. Bueno, hay comida en el refrigerador hasta que necesites cocinar algo. Corriendo de la mesa a la estufa, continuó, sería muy inconveniente, pero mi hija, como Alenka, está en la sala ordenando el plan de estudios de la escuela. Ella es diligente conmigo, solo que con todas estas pruebas del hospital estamos atrasados. En todos los temas. ¿Y Nikolai, al parecer, todavía estaba en un viaje de negocios?, preguntó Víctor casualmente como si no estuviera en el negocio. Sí, ¿en qué fecha se fue? Parece que hasta el 15, respondió Tatiana con incertidumbre. Dijo que se iría por 2 semanas. Víctor apretó los puños. Otra mentira. Firmó la orden con su propia mano y sabía que el viaje de negocios de Barsukov duraría una semana o tendría algún otro alojamiento. ¿Pero qué importa? Quería pedirte, dijo Víctor lentamente, que tengas algo de nuestra comida sobrante para la cena de esta noche. Borscht estofado. ¿Y qué quieres cenar con nosotros? Quería invitarte al restaurante para continuar la relación de ayer. Como dicen, en ningún lugar este lugar pretencioso es bastante común donde los niños pueden sentirse libres, agregó apresuradamente. Tatiana se quedó en silencio durante mucho tiempo. Víctor comenzó a preocuparse de que ella lo enviaría al infierno por hacerle tales propuestas a una dama casada. Sin embargo, Tanya dijo, ¿por qué no? ¿A qué hora vienes por nosotros? Pasaron otra velada maravillosa, otra más en la vida de Víctor. Alain se reía sin parar y dejaba caer patatas fritas sobre sus rodillas. Tatiana la miró con amor. Por extraño que parezca, Víctor no se sentía superfluo en esta compañía. Finalmente, estaba en su lugar. El hombre regresó a su casa a principios de las 11, pero no encontró a su esposa en el lugar. Su teléfono tampoco respondió. Parece que Lena abandonó todas las reglas de la decencia y caminó con fuerza y firmeza. Si no con Nikolai, entonces con alguien más. Víctor se sorprendió al comprender que no le importaba visitar a Tatiana todas las noches. A veces iban a un café, y un par de veces iban al cine, confiando la elección de la película a Alenka. Se indicó que todos a su alrededor los tomaron por una familia y probablemente se sorprendieron de que a su edad lograran criar a una hija bastante adulta. Todavía estaban felices y regocijados como recién casados. Cuando Lena lo vio desde la viga, se enojó mucho. Me parece que no dices algo sin rodeos, dijo. Vitia, por supuesto, siempre has sido un adicto al trabajo, pero no hasta tal punto. Cierto, respondió Víctor. Y en mi opinión, ambos lo olvidamos. Ciertamente lo notaste con resentimiento en tu voz, Lena. Ten en cuenta, Vitia, si descubro que tienes un amante, entonces aguanta. Todavía bailas conmigo. En mi opinión, bailé toda mi vida bajo tu melodía.
Víctor respondió mentalmente a Lena y solo ahora que el escándalo con su esposa se había detenido finalmente lo impulsó a tener una conversación seria con Tatiana. Esa noche no fueron al cine ni al teatro. Alena jugó un juego en la computadora en su habitación, y Víctor y Tatiana se encerraron en la cocina. ¿Qué pasa, Vitia?, preguntó ansiosamente Tatiana. ¿No te ves como tú hoy? El hombre sonrió con tristeza. Me parece que durante las últimas 2 semanas, me he mantenido como una persona completamente diferente. ¿Qué pasó?, preguntó Tatiana en voz baja. Me ayudaste mucho el día que te torceste la pierna, respondió Víctor. Sí, por supuesto. Nunca lo olvido. Entonces te dije que acabo de llegar, pero no era cierto. Lo pensé de antemano. Encontré la dirección de tu casa en el caso personal de Nicolai e incluso lo envié por correo. Viaje de negocios para que no interfiriera con nosotros. Hice todo esto a propósito. ¿Puedes decir qué tipo de intrigante? ¿Por qué hiciste esto? Tatiana preguntó sin ningún indicio de irritación en su voz. Necesitaba hablar contigo, contarte una noticia o incluso, no sé cómo llamarlo mejor, susurró Víctor. Respiró hondo en su pecho y exhaló. Nicolai te está engañando. Tatiana bajó la mirada y se miró las manos. Víctor esperaba lágrimas o rabietas de todas esas armas femeninas que normalmente se encontraban en el arsenal de Lena. Entonces, solo yo lo sé, ¿sabes, atónito?, preguntó Víctor. Sí, con Lena, te envié fotos de Vitia, pero ¿por qué esperaba que me ayudaras a decidir qué hacer a continuación cuando me enteré de la relación de Elena? Entré en pánico. Me pareció que todo el mundo colapsó. Yo no sabía qué hacer. Quería trasladar esta decisión a alguien o algo más inteligente aquí. Te envié fotos de un hombre inteligente, suspiró Tatiana. Así que soy inteligente, quien habría notado la traición de Elena yo mismo y mucho antes. Según tengo entendido, esto ha estado sucediendo durante más de un mes, y tal vez ni siquiera durante el primer año. Tatiana asintió. Sabes que antes de conocerte, Lena estaba con Nicolai. Eran una pareja en el instituto, y luego Lena te conoció y se fue. Koulye se acercó a un novio más prometedor, por así decirlo. ¿Y tú? Tatiana se encogió de hombros. Y entonces yo era una chica joven y estúpida que amaba a Koulye, pero él conoció a mi mejor amigo. No pude vencer al chico. Pero ella está tratando de quitarte a tu esposo, y ningún principio moral la detiene. Víctor, por costumbre, apretó el puño ante tal descaro de su mujer. Ella no se llevará a Koulye, con tristeza en su voz, dijo Tatiana. Lena puede estar enamorada de él o conocerlo de viejos recuerdos, pero Nikolai nunca te dejará. A sus ojos, él es un perdedor que no ha logrado nada especial en la vida. Ella se quedará contigo, pero ¿querré quedarse con ella? Por otro lado, la vieja Jruschovka se la dejó su abuela, respondió la mujer. Lo alquilamos una vez, pero ahora los inquilinos se mudaron. ¿Qué pasa si vamos allí y los llamamos para una conversación seria? Con toda esta comedia, es hora de terminar. Víctor llamó a la habitación de Alena y preguntó, ¿puedes quedarte sola en casa durante 1 hora, no más? Tu madre y yo iremos a un lugar y volveremos pronto. Alena asintió. Por supuesto, no soy pequeño. Víctor fue al pasillo. Tatiana le agarró la mano. Tal vez no iré. Tal vez no iré en absoluto. De alguna manera, todo mejorará por sí solo. ¿Tienes miedo?, preguntó Víctor. Tengo mucho miedo. Tengo miedo de que todo siga como está. Estoy cansado de ser un tributo. Tengo miedo de quedarme solo con un niño enfermo en mis brazos. Tengo miedo de todo. ¿Entiendes? Me ha convertido en un asqueroso cobarde. Ya no estás solo, Víctor. Dijo, abrazando a Tanya. Todo estará bien. Tatiana lo miró a los ojos y susurró, creo que el camino a los amantes nos llevó aquí. Víctor no tuvo tiempo de ordenar sus pensamientos y pensar en algo que decir. Subieron al cuarto piso, llamaron a la puerta y comenzaron a esperar. En el apartamento se hizo el silencio. Víctor volvió a llamar, más exigente, luego con el pie. ¿Estás loco? Nicolai preguntó irritado cuando vio a los invitados. Se quedó sin habla y pestañeó confundido.
Nikolai estaba en pantalones cortos y una camisa abierta, y parecía tan arrepentido que Víctor sintió desprecio. «Puedes entrar», le pidió. Nikolai se hizo a un lado en silencio, y Víctor y Tatiana, que sostenía su mano, entraron en el apartamento. Lena estaba allí en la sala, vestida con la nariz despeinada y un peinado en la cabeza que parecía ser interrumpido por los ardientes besos de la pareja. «Vitia», dijo confundida, luego notó a Tatiana y se sonrojó de ira. «Así que es con quien me estás engañando». «Perfectamente maravilloso, mi amigo. Pero siempre confié en ti, y así es como me pagaste. Vas por la pluma con mi esposo», parecía ser la forma en que debería ser. «Yo también confiaba en ti», respondió Tanya. Resulta que Lena la miró entornando los ojos en vano. Víctor interrumpió su diálogo. «Silencio. Ahora hablaré. Primero, quería armar un escándalo tirando cosas como en tu serie favorita, para romper algo. Pero ahora estoy pensando, ¿para qué molestarme? Ya no me importa. Estoy archivando para el divorcio, y vivirás con esto, con una sonrisa». Lena siseó, señalando a su exnovia. «Voy a vivir en mi apartamento, ¿y con quién? No te importa», respondió Víctor y llamó a Tanya para que lo siguiera. «Vámonos de aquí. Que todos lo piensen sin nosotros». «¿Y qué hay que pensar?». Lena gritó alegremente. «Voy a presentar la división de bienes. No te desharás de mí tan fácilmente, pero te llevaré hasta el hueso», dijo con preocupación. Tatiana preguntó cuando bajaron las escaleras, y los gritos de Lena continuaron corriendo detrás de ellos. «Vitia, yo. No quiero que pierdas por mi culpa», respondió Víctor. «No es por ti que decidí esto. Ella no podrá quitarme el apartamento porque es mi herencia de mis padres. No te preocupes por nada, todo estará bien». Víctor resultó tener razón. Lena se enfureció, pero al final se mudó al apartamento de Nikolai Khrushchev y los amantes comenzaron a vivir juntos. Si Tatiana y Víctor eran felices o no, ya no era interesante después de sus divorcios. Ellos mismos se estaban preparando para la boda. «Hace mucho tiempo que no estoy de vacaciones. Nos iremos de luna de miel a Europa», dijo Víctor. «Me temo que es poco probable que la idea de Tanya funcione. Al menos ahora, la condición de Alena ha empeorado nuevamente. Se ha vuelto más doloroso para ella caminar. Todavía estoy esperando que un médico de Moscú venga a nuestra ciudad. Iré a él para una consulta. No nos comunicaremos con él. Cuesta mucho dinero, pero tenemos el dinero», continuó Víctor. «¿De verdad crees que algún tipo de Europa es más importante para mí que la familia? En primer lugar para mí, la salud de Alenka, y solo después todo lo demás». Víctor pagó tanto el viaje a la capital como la operación de la niña. Todo salió bien y Alena se estaba recuperando lentamente. De alguna manera, al regresar del hospital después de visitar a su hija, Tatiana se aferró a Víctor y murmuró: «Es terrible pensar que no sería todo esto sin ti. Al principio, me ayudaste y ahora eres como nuestro ángel guardián, Vitia. Y tú eres mi ángel. No puedo imaginar cómo viviría en esa mentira y engaño». «En general, me parece que nuestro ángel guardián común es Alena», respondió Víctor. «¿Recuerdas qué películas eligió en el cine? Comedias románticas sólidas, como si tratara de unirnos». «Estás insinuando el hecho de que cría a un proxeneta», bromeó Tatiana, indignada. «Estoy criando mal a mi hija». «Pero no sabes lo que esperaba de ti», continuó Víctor riéndose. Venían por la acera, tomados de la mano, y no estaba claro si el sol brillaba más o la sonrisa en el rostro de Víctor, quien finalmente encontró su felicidad.